vamos a hablar con una escritora que además de ser escritora es doctora en estudios políticos de la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales de Francia. Trabaja aquí en la Universidad Nacional de San Martín y en la Facultad de Ciencias Sociales y ha escrito un libro muy interesante que se llama Discutir Montoneros desde adentro, cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia. Este libro ha sido editado por Siglo XXI y ella se llama Daniela Slipak. ¿Qué tal, Daniela? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Gracias por el llamado. Bueno, vamos a hablar unos minutitos de este libro que me parece muy interesante, que se llama Montoneros, discutirlo desde adentro, discutir Montoneros desde adentro. Y en la página 93 hay algo que me pareció como algo central en la explicación de el libro versa, lo vas a decir mucho mejor vos, de organizaciones que le planteaban discusiones a montoneros porque ellos decían que no era el camino solamente el de la violencia y el de la revolución mediante las armas, sino que había un espacio mucho más amplio para las luchas políticas y a grosso modo lo que tratás de trabajar con mucho testimonio que tiene el libro es qué le pasaba a estas cuatro agrupaciones, que vos una de ellas es la columna José Sabino Navarro, que es la primera y tal vez la más extensa que describís, y en un momento, en la página 93, decís que lo que le pasaba a los sabinos era que ellos no querían seguir adelante con lo que proponía Montoneros, que era una idea militarista y foquista, y que más bien ellos lo que querían era contemplaban la violencia, pero desde un lugar en donde eso no era primordial, porque más bien privilegiaban lo político ante esta idea de estructura militarista que les proponía Montoneros, que no los dejaba debatir y que por eso terminaron rompiendo. Sí, bueno, efectivamente, como vos ya contaste, en el libro yo trabajo con 4 grupos disidentes de montoneros que se desprendieron de la propia estructura en sus diferentes ámbitos de la organización en diferentes momentos a lo largo de la década del 70. O sea, en diferentes momentos muy, muy distintos, con un contexto nacional muy diferente y una situación diferente también de la propia organización. Sí. Y uno de los puntos, como vos mencionás, fundamentales en las discusiones que estos grupos buscaron dar, tuvieron que ver quizás no tanto con rechazar de plano ni la idea de violencia ni la idea de revolución, digamos, porque era parte de la subjetividad de estos grupos de ese entonces, pero sí tratar de pensar de una manera distinta la articulación entre violencia y política. Entonces, por ejemplo, en particular estos primeros grupos y este que vos mencionás, la columna Sabino Navarro, tenía una idea de violencia pero atada a un trabajo político territorial fundamentalmente en barrios y también en industrias, digamos, en trabajo fabril. Entonces, la columna Sabino Navarro fue la primera que, si se quiere, introdujo esta discusión con la cual se suele pensar mucho la subjetividad revolucionaria, que tiene que ver entre cómo se ejerce la violencia, si es foquista militarista o si es una violencia popular. Y esa fue, digamos, la primera discusión que estableció este primer grupo, ¿no? Sí, y en relación al segundo grupo que analizás, que es la Juventud Peronista Lealtad, que hasta vos los ratulás dentro de una lógica cronológica y definís el año 73 y 74, el de la Juventud Peronista Lealtad, y la de la que estábamos analizando, vos estabas analizando recién, la columna José Sabino Navarro, entre el 72 y el 75. Pero en el caso de la ruptura y la disidencia que empiezan a tener con montoneros desde la Juventud Peronista Lealtad, ¿vos creés que tiene que ver con qué ejes? Bueno, uno tiene que ver también con cómo se ejerce la violencia, ¿no? Digamos que en eso se repite y se continúan las mismas críticas que el grupo anterior. Pero otro tiene que ver básicamente con lo que para este segundo grupo, que fue en verdad mucho más desarticulado, ¿no? Descentralizado, que tenía que ver con cierta importancia que para muchos de estos sectores tenía la política más institucional, porque hay que recordar que en ese momento Montoneros
y fundamentalmente a través de sus frentes, lo que se llaman los frentes de masa, las agrupaciones legales como la JP, estaba participando de algunas instituciones de gobierno. Entonces, en ese marco se da una discusión sobre cómo articular la violencia, digamos, y críticas a la violencia en relación a nuestra política institucional, y también fundamentalmente en relación al vínculo que Montoneros estaba teniendo con Perón, que es como el gran tema de esa segunda disidencia, en un contexto en el cual la organización y sobre todo la conducción nacional se estaba enfrentando cada vez más explícitamente con lo que ellos consideraban era el líder de ese movimiento al cual ascribían. ¿Y por qué crees que Montoneros terminó teniendo en su conducción nacional una idea alejada o contradictoria en ciertos accionares de Perón, que también hacia adentro y hacia las otras había poca discusión, y que también hacia estos otras columnas o grupos políticos o organizaciones ellos criticaban tal vez la cerrazón de Perón y de apoyarse en líneas generales, estoy analizando, ¿no? De apoyarse en la columna vertebral del sindicalismo y no comprender a las juventudes, pero Montoneros hacia adentro tampoco comprendía a las juventudes que tenían que ver con el trabajo político que hacían con Montoneros, y ahí obturaban el diálogo. Sí, no sé si establecer, digamos, un juicio como comprensión o no, sino más bien lo que te puedo decir en relación al vínculo con Perón y con el resto del movimiento peronista es que, de alguna manera, la tradición peronista es una... Bueno, eso atraviesa casi todo el siglo XX y después, digamos, pero la tradición peronista es una tradición que está disponible para ser de alguna manera reinventada por distintos actores, y en ese momento, en la década del 70, hubo un proceso de adscripción grande de un montón de sectores al peronismo, y cada uno interpretaba esa tradición peronista, lo que debía ser Perón, lo que era efectivamente el pueblo peronista. Tenían distintas maneras de interpretar esa tradición. Si bien, digamos, Perón era un líder de ese movimiento peronista, lo cierto es que a su interior de ese movimiento había distintos sectores con una manera diversa de interpretar lo que debía ser el peronismo, cómo se debía vincular con el pueblo, qué era la política como tal, y ciertas rispideces y tensiones que ya desde los comienzos del vínculo existieron entre la conducción nacional y otros sectores también de Montoneros con Perón, desde la llegada de Perón al país, fueron creciendo y explicitándose y enfrentándose, ¿no? Hasta la escena que es más de conocimiento común. El 1 de mayo. Exactamente, en la Plaza de Mayo. Quedan para el análisis en el libro que bueno, yo no lo terminé de leer, pero es apasionante porque tiene un grado de descripción y mucho testimonio de muchos años. Me parece que te llevó mucho tiempo hacer este trabajo. Bueno, vos ya tenés un libro previo que se llama Las revistas montoneras, ¿no? Pero me parece que has profundizado mucho más en este nuevo libro, y queda para analizar el peronismo montonero auténtico, que lo rotulás en el 79 y el 80, y Montoneros 17 de octubre, que sería 80-82. Ya otro momento de la organización, ya con la dictadura genocida de Videla, ya habían pasado a la clandestinidad. ¿Cómo terminás definiendo estos últimos dos grupos políticos? Bueno, como vos mismo decís, digamos, era otra situación. Hay que conocer también que en ese momento la organización decidió orgánicamente, su conducción decidió exiliarse, ¿no? Digamos, entonces es una situación donde son los meses casi que te diría de desarticulación de la organización, y al mismo tiempo que acompañan lo que fue la última operación político-militar en sus términos, que fue la contraofensiva, ¿no? Digamos que más o menos está en la memoria. Sí, año 79. Exactamente, el año 79, y que después prosiguió en una segunda tanda. Entonces esas dos disidencias que en verdad, digamos, las rupturas coronan tensiones que de vieja data, digamos, que ya tenían cuando estaban todavía en el país, en Argentina. Esas dos últimas disidencias surgen en relación a distintas maneras de distintos balances sobre la contraofensiva, disputando la decisión de la conducción nacional,
y acompañan ese proceso de, si se quiere, de la articulación de la organización político-militar Montoneros como tal, ¿no? Se producen son muchos menos militantes, desde luego, porque buena parte de los militantes habían sido detenidos, desaparecidos o asesinados por el terrorismo estatal, y tienen otras características específicas, aunque recogen algo de estas discusiones sobre el militarismo, sobre el foquismo, sobre el autoritarismo de la conducción, dándole su propia especificidad, ¿no? La última pregunta tiene que ver, y obviamente invitando a la gente a que pueda leer tu libro. ¿Por qué Montoneros? ¿Por qué un segundo libro? ¿Qué te pasa con eso? ¿Hablaste con muchos montoneros? ¿Hablaste con mucha gente de organizaciones políticas de esa época? ¿De dónde viene esto? Será el último, entonces. Bueno, no. No, digamos, no, yo por mí, por la calidad de los libros, podés escribir 6, 7 más. No, era un chiste. No, vengo trabajando sobre Montoneros desde el 2007. El primer libro tuvo que ver con mi tesis doctoral, en el cual trabajé las publicaciones y traté de analizar cómo la subjetividad revolucionaria se desplegó en esas publicaciones. Y si se quiere, este segundo libro tiene que ver con abrir esa subjetividad a las tensiones, a los desacuerdos, teniendo en cuenta que, como en el resto de las organizaciones revolucionarias armadas de la época, era difícil, había dificultades para precisamente plantear los desacuerdos. Entonces me interesó, creí que era un desafío tratar de recorrer cómo se habían dado esas discusiones, cómo se conformaban grupos alternativos en un grupo, en un tipo de espacio que tendía más bien a cerrarse a la crítica, ¿no? Claro. Así que, bueno, invito, si quieren, a recorrer esos grupos disidentes a los oyentes. Bueno, hablaremos seguramente sobre, porque viste que vuelve, ¿no? Esta semana periodísticamente volvió con lo que dijo Patricia Bullrich. No hemos vivido esa época, ¿no? Yo he nacido, pero no era muy pequeño, nací en el 73, pero pero a las personas que no hemos vivido esa época, bueno, lo que nos trae siempre es volver a esa cuestión de cómo debe haber sido la Argentina de la cotidianidad, y queremos analizar y queremos volver y queremos explicarnos, ¿no? Yo tengo como esa ansiedad con esa etapa de la Argentina, como la tengo con otras, ¿no? Pero también me hubiese gustado vivir en la época de Rosas, pero le decimos a la audiencia que vayan a comprar Raudos, editado por Siglo XXI, Discutir Montoneros desde adentro. Te mandamos un beso, Daniela, y buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Un saludo a toda la audiencia y a vos, y buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, chau. Chau. Quien está hablando con nosotros era Daniela Slipak, quien es doctora de Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia, y además ha sido la escritora del libro Discutir Montoneros desde adentro, cómo se procesaron las críticas en una organización que exigía pasión y obediencia. Esto fue editado por nuestra editorial amiga, que es Siglo XXI.